sonda en general. Bueno, sondas, definición primero ante todo, ¿sí? Un tubo flexible de plástico o de látex empleado para introducir soluciones, drenar líquidos o gases de cavidad u órganos, con fines tanto diagnósticos como terapéuticos, ¿sí? Esas son las sondas. Todo el mundo conoce sondas, ¿sí? Diferentes tipos hay diferentes tipos de sondas que podemos usar y diferentes tipos de funciones, ¿sí? Por ejemplo, la sonda de alimentación, que por ejemplo podemos usar en los pacientes que no pueden ingerir o no quieren ingerir, no pueden, a lo mejor porque no tienen reflejo de glutorio, o en el caso de los abuelitos, por ejemplo, que comen, pero no comen la cantidad, no tienen una cantidad de porte suficiente para mantenerlo, entonces se le hace una sonda de alimentación. Con fines diagnósticos, por ejemplo, una sonda de aspiración podemos usar con fines diagnósticos para medir la acidez gástrica o también para recolectar una muestra de líquido gástrico. También podemos hacer eso con fines diagnósticos. Con fines terapéuticos podría ser para manejar la distensión gástrica de un paciente operado o para comprimir el, el tubo digestivo de un paciente con una oclusión intestinal, con, con fines compresivos. En los pacientes con varices esofágicas se utiliza las sondas para tratar de comprimir, para explorar cavidades, obtener muestra anatómica o el líquido para un estudio, como ya le dije, en caso de si queremos saber el contenido gástrico del paciente, o sea, según una sonda, ¿sí? Para dilatar conductos. En el caso de estructuras de Toledo, ¿sí? Tras una coledocotomía es imperativo colocar una sonda o un drenaje de Foley, drenaje de Kerr, ¿sí? Para tratar de comprimir el fomento. O también podemos usar un drenaje percutáneo, ¿sí? Para drenar esa vía biliar. Entonces, las sondas, básicamente nosotros vamos a hablar sobre dos tipos de sondas, lo que son el aparato digestivo y el aparato urinario, ¿sí? Las ondas, el aparato digestivo, las largas tenemos el Cantor y el Miller, y en las cortas tenemos el Pacer y tenemos el Nelaton, ¿sí? En cuanto al aparato urinario, el Foley que más usado, ¿sí? Las ondas pueden ser látex, silicona, PVC o poliuretano. El látex, ¿qué características tiene? Es un caucho relativamente firme, de paredes un poco gruesas, que, ojo con esto, que se deteriora al contacto prolongado con la secreción y la temperatura corporal. Entonces no podemos dejar mucho tiempo una sonda de látex. Sin embargo, la sonda de silicona puede tener paredes más delgadas, flexibles, blandas, que no se endurecen y tampoco se deterioran en el contacto del fluido, los fluidos corporales, ¿sí? Por eso podemos mantener más tiempo esa sonda en el paciente o puede usar más tiempo esa sonda el paciente, ¿sí? Eh, pero lo que pasa es más duro con relación al látex, entonces hace más difícil su colocación, pero se aconseja generalmente hacer con una guía. La sonda silicona podemos dejarle más tiempo al paciente. El PVC, por el hilo, quieren
tendencia a ponerse rígida con el tiempo bajo acción de los líquidos de los jugos digestivos. Entonces, por eso es necesario reemplazarlas cada 7 o 10 días. Y la de poliuretano tiene una superficie lisa que permite un fácil cuidado o una resistencia mecánica que facilita la colocación y no son atacadas ni alteradas por los jugos gástricos. Pueden permanecer más tiempo, más periodo de tiempo, periodo de tiempo más prolongado en el estómago. Y lo aconsejable es cambiar esto cada un mes aproximadamente, ¿sí? Hablando un poquito de las sondas gástricas, dejamos hablar un poco de la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica fue introducida en el año 1921 por Abraham Levin, ¿sí? Médico norteamericano, como un método para reducir la distensión intestinal provocada por el aire y las secreciones en el periodo postoperatorio en las cirugías abdominales. Es una sonda de caucho duro con una sola luz, una punta cerrada y 4 a 6 orificios laterales que están en la porción distal. La punta, atrás, a partir de la parte de la punta, para atrás hay marcas a 37, 55, 67 y 68 centímetros, con una, dos, tres rayas sucesivamente, ¿sí? La finalidad de esto es orientarnos. Las marcas nos sirven para orientarnos la longitud, el cual lo vamos a introducir. Entonces, la primera marca va a estar a 37 centímetros y la última marca a 68 centímetros, ¿sí? El promedio de distancia, porque sabemos el promedio de distancia que entre los dientes y el caries es en 40 centímetros. En el hombre, 37. En la mujer, en un adulto la sonda se introduce por lo menos hasta la segunda marca, que sería 54 centímetros, para que pueda quedar en el estómago. Si no queremos que se quede en el estómago, si queremos que se quede en el esófago, tenemos que dejar antes de la tercera marca, ¿sí? Que significa que va a estar en el esófago. La numeración que se usa, o numeración para el calibre, la que se usa es la escala francesa, Fred. Frames, de medidas cuyo uso en medicinas es generalizado para todos los tipos de catéteres y sondas. Cada unidad de la escala equivale a 0,33 milímetros. Por ejemplo, una sonda de 18 frames tiene 6 milímetros de diámetro. Eso es el interior, ¿sí? No es por afuera, es por adentro, el orificio, el diámetro, ¿sí? La sonda tipo Levin, la sonda tipo Levin tiene una medida de 115 centímetros de longitud y vienen en calibres de 12 a 20 y con material plástico transparente que permiten ver el tipo de secreción que estamos aspirando y tiene un diámetro interno mayor que el resto, ¿sí? Y estas son las marquitas que tenemos que ver hasta dónde vamos. Generalmente se mete hasta la tercera, dijimos. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Para qué es lo que se usa una sonda nasogástrica? Bueno, para descomprimir el estómago o la primera porción del intestino, ¿sí? Para realizar un lavado gástrico en aquellos pacientes en cuanto esté indicado, para prevenir los vómitos, porque vamos a descomprimir el estómago. En pacientes inconscientes con ausencia de reflejo deglutorio, pacientes con hemorragia digestiva alta, y eso casi ya no se usa, pero está en el libro, entonces tenemos que poner, ¿sí? Generalmente casi no se usa más. Pacientes con hemorragia digestiva alta, la coloca no estamos tan indicados, ¿sí? O se dejó de lado usar este tipo de la sonda nasogástrica en caso de hemorragia digestiva alta. Paciente con hilo mecánico paralítico, también sonda.
¿sí? ¿Cuáles son los principios de funcionamiento? Básicamente tenemos dos tipos. La sonda cumple su cometido de varias maneras. De forma simple o por efecto de sifón. Cuando el líquido cae a través del tubo, genera a su paso una presión negativa que es capaz de arrastrar más líquido. Cuando hablamos de forma simple, generalmente hablamos, dime la palabra, es cuando hablamos de la sonda nasogástrica al declive, ¿sí? Aparatos de succión, hidráulicos, eléctricos o de pistón. Siendo lo ideal una succión suave, continua y ajustable para evitar la lesión de los tejidos. O puede ser al declive o también en aspiración, pero en aspiración tiene que ser una aspiración suave y continua. ¿Por qué? Porque si hacemos una aspiración muy intensa, que diga muy vigorosa, lo que va a pasar es que va a empezar a hacer cuerpo, sí, perdón, va a empezar a hacer pared y entonces no nos funciona. ¿Qué es lo que va a decir? Si hacemos si aspiramos con mucha intensidad, generalmente puede aspirar también un poco de pared, un poco de mucosa, y entonces ahí se obstruye nuestra sonda y no funciona más. Y si continuamos con con esa aspiración, lo que pasa es que vamos a hacer sangrar la mucosa, entonces no es tan recomendable, ¿sí? La mayoría de las sondas nasogástricas se manejan de forma simple o al declive, ¿sí? Cuando es necesario emplear succión, debe coger un aparato que permita ajustar la presión al nivel de lo necesario para solucionar los problemas o evitar cualquier tipo de problema, ¿sí? A ver, ¿y acá? La inserción. Los materiales. ¿Cómo vamos a usar? ¿Cuáles son los materiales que vamos a usar? Bueno, sonda nasogástrica, los guantes, toalla de papel si que tenemos, sí, vaso con agua fría, jeringa de 60 ml con pico ancho, esparadrapo, tubo lector o alargador en este caso, palangana o riñonera, lubricante, explicar al paciente lo que le vamos a hacer, ¿sí? La, siempre, sí, antes de empezar, antes de empezar la colocación de la sonda, siempre tenemos que explicarle al paciente, es decir, siempre tenemos que explicarle obviamente si el paciente está lúcido, si está inconsciente, no, pero eh, si está lúcido el paciente, está consciente, hay que explicarle lo que se le va a hacer y hay que explicarle las reacciones que va a tener durante la colocación. Reunir todo el equipo que vamos a necesitar, ¿sí? El paciente le vamos a poner en posición semisentado. Siempre tenemos que hacer esto ay, no me viene la palabra, respetando todas las normas de bioseguridad, guante, tapaboca, es posible el delantal, el protector, pero si no tenemos por lo menos guante, tenemos que usar. Bueno, primera cosa, hablar al paciente, explicarle, posicionarle al paciente y vamos a medirlo primero. Primero tenemos que medir hasta dónde vamos a introducir esa sonda, ¿sí? Para asegurar la colocación en el sitio apropiado se debe medir la longitud a ser insertada, midiendo desde el exterior, del exterior, con la sonda desde una distancia desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y de ahí desde el lóbulo de la oreja hasta el apéndice sifoide, ¿sí? Una vez que tengamos esa marca, esa longitud, entonces punta de nariz, lóbulo de la oreja, lóbulo de la oreja, apéndice sifoide. Cuando tengamos miramos nuestra sonda, tenemos que marcar hasta dónde vamos a introducir. ¿Está? Hasta dónde vamos a marcar la sonda hasta dónde vamos a introducir.
Tenemos que, después del primer paso que tenemos que hacer, el primer paso después de medir eso, lo que vamos a verificar es la permeabilidad, ¿sí? De la boca y de las fosas nasales. Estamos. Después, el primer paso que consiste en la verificación de la acuidad o la permeabilidad de la boca y de las fosas nasales, se le coloca al paciente con cuello semiflexionado, lo que facilitará muchísimo luego en el progreso de la sonda, ¿sí? Obviamente teniendo cuidado de este un paciente traumatizado. Se debe observar las fosas nasales para descartar cualquier obstrucción o desviación. O, en otra palabra, ver la permeabilidad de las fosas nasales y de la boca. Vamos a lubricar. Sí, se debe lubricar la sonda. Se debe lubricar la sonda de los primeros 10 centímetros de la punta de la sonda con anestésicos locales. Insertar el tubo en la fosa nasal progresando hasta que se produzca el reflejo nauseoso o tos. Situación que quiere decir que ya estamos cerca de la tráquea, ¿sí? Entonces, ¿cómo introducir? Uy, hola. Antes de passar a sonda, você coloca estilocaína, coloca algum gel na sonda para passar, para facilitar essa passagem, doutor? Salió entrecortado. Valdirene, muy entrecortado, así que cortadísimo te escuché, no te entendí luego. Escribí en el chat que va a ser más fácil. Não entendi. Escribí en el chat que va a ser más fácil porque te escucho muy entrecortado. Bueno, mientras que ella escribe, la sonda, gente, la sonda. Por favor, le voy a pedir la sonda. Nunca tenemos que meter de esta forma, nunca tenemos que meter derecho así hacia arriba, ¿sí? No, la sonda siempre vamos a meter de forma horizontal, ¿sí? Debe ser dirigida de forma horizontal, no siguiendo la dirección de la nariz hacia arriba. Es más, tenemos que hacer de forma horizontal y tenemos que estar apuntando la punta de la sonda hacia el lóbulo de la oreja. ¿Para qué? Para que pueda facilitar la introducción. Entonces, la única cosa que vamos a conseguir, muchas veces he visto en el hospital interno y estudiantes, enfermeras, que quieren meter la sonda, introducir la sonda de forma vertical en dirección de la nariz y la única cosa que hacen es lastimarle todo al paciente. Después comienza a sangrar la nariz y un quilombo. Entonces, no se hace así. ¿Está? Eh, a ver qué me dice Valdirene aquí. No, te lo escribí todo. Oi, doutor. Oi, pode falar. O senhor falou meu nome. Saber se emerge algum gel para passagem. Tem diferença na onda? Sí, tenemos que lubricar la sonda. La sonda se Não, lubrica. as diferenças das ondas sim. Mas antes de passar a sonda, se passa numa xilocaína, certo? ¿Por dónde?
¿Por dónde quiere pasar la lidocaína, Faltirini? Sí, muy entrecortado está el audio de Alirén, no conseguimos escuchar así de forma correcta que digamos. No, claro que pueden interrumpir, no hay ningún problema. Si tienen preguntas pueden hacer, yo solo que no lo estoy escuchando nomás, no sale muy entrecortado. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Qué es lo que nosotros vamos a sentir? ¿Sí? Vamos a, por eso cuando hacemos cuando introducimos de forma horizontal la sonda, vamos a sentir una pequeña resistencia antes de entrar, ¿sí? Si el paciente refiere a náuseas, tenemos que detener la progresión en la sonda, ¿sí? Pedir al paciente que realice varias respiraciones profundas y o tome varios tragos de agua fría, que tenemos que ofrecerle con el vasito, ¿sí? Y no es tomar, porque muchas veces se pone, no, toma poquitito a poquitito, no, decirle al paciente que tome agua, ofrecerle un vaso de agua generoso, una pajita, o canudinho, ¿verdad? Y que tome agua, que tome luego. Y en el momento, a ver aquí, cuando pasamos esa resistencia, esa primera resistencia, ¿sí? Que tenemos al introducir la sonda, quiere decir que ahí vamos a estar en la laringe. Una vez que pasemos la laringe, ahí si tiene náusea o tos el paciente, hay que decir que estamos cerca de la tráquea. ¿Está? Entonces, en ese momento tenemos que ofrecerle al paciente, ¿sí? Agua para que empiece a tomar. Eso nos va a facilitar muchísimo la introducción porque, y sobre todo, tenemos que progresar la sonda cuando el paciente esté tragando. Porque si hacemos lo contrario, cuando está tomando, no tomando, cuando está introduciendo el agua en su boca, eso no funciona. Entonces eso no nos va a permitir el pasaje. Cuando está tragando esa agua, sí. Cuando está tragando el agua, hay que aprovechar para cuando hay la apertura del esfínter esofágico superior para poder introducir. ¿Sí? Si aún persisten las náuseas, ¿sí? Y o el paciente presenta todo, se debe examinar la boca, pues a veces y muchas veces suele pasar eso, que la sonda queda enrollada en la boca. Y muchas veces he visto que se le pone la sonda al paciente, se le pone y sale por la boca la sonda. Está mal, ¿sí? Entonces siempre tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que pedirle al paciente que trague. Si persiste eso, entonces quiere decir que o se está acordando o no se está yendo donde tiene que ir. En estos casos, no vamos a retirar todo la sonda. Lo que vamos a hacer es tratar de retirar un poco hasta enderezar de nuevo la sonda. ¿Sí? Esperar un ratito y volver a introducir la sonda. ¿Está? No es que se retira completo la sonda porque vamos a empezar todo el procedimiento y vamos a tener que hacer otra vez, vamos a sentir otra vez esa pequeña resistencia en la nariz. Obviamente, todo esto estamos diciendo si el paciente está lúcido, está consciente, ¿sí? Si el paciente está inconsciente, ¿sí? En condiciones de conciencia alterada, el cuello debe estar flexionado de tal manera que más o menos que el mentón toque el pecho del paciente.
¿sí? Con eso vamos a prevenir que la sonda se enrolle en la boca y también que pase a vía aérea, porque podría pasar a vía aérea, ¿está? Obviamente también eso, cuidando que no sea un paciente traumatizado y que tenga una lesión cervical, por ejemplo. En esos casos no, también no se hace, ¿sí? Una vez que se avanzó hasta el punto marcado previamente, vamos a tratar de confirmar la ubicación de esa sonda, ¿sí? Para evitar complicaciones. Eh, para evitar complicaciones y para evitar, por ejemplo, la broncoaspiración. Bueno, ¿cómo hacemos? Podemos hacer de varias maneras esto. La primera técnica, el más común, es la técnica de la ocultación, que se introduce entre 30 a 50 ml de aire. Vamos a inyectar a través de la sonda y vamos a auscultar a nivel del epigastrio con un estetoscopio, ¿sí? Vamos a ocultar, vamos a ocultar el ruido del aire. La aparición del contenido gástrico también nos confirma que está ahí. Si ya vemos que está refluyendo contenido gástrico de la sonda, ya está confirmado que está en estómago, no es necesario hacer otra vez la ocultación, ¿sí? O también podemos aspirar contenido gástrico. Si no sale nada, entonces podemos aspirar. El contenido gástrico es aspirado y se considera característica macroscópica del mismo, que es del estómago, entonces ya está confirmado eso. Y algo que es un poquito más difícil de hacer, en el sentido que casi no se hace, es la radiografía del abdomen. ¿Sí? Que incluye el fondo del estómago, puede verificar la colocación adecuada de la sonda, la sonda nasogástrica. A pesar de exponerle al paciente a una irradiación, siempre es tipo un tema a considerar eso, que vamos a ponerle una radiación al paciente, pero en algunos casos sí está indicado hacer esa confirmación por radiografía, ¿sí? Una vez que confirmemos que está en estómago, vamos a fijar, ¿sí? Una vez confirmada la colocación correcta del tubo, se debe fijar una cinta adhesiva o un esparadrapo, como quieran llamarle, leucoplas, ¿sí? En la nariz. Se fija la sonda por la nariz, tapón. Nunca se fija la sonda, voy a poner más grande esto. Nunca se fijará la sonda cosiéndola por la nariz, porque ya he visto ya que le cosieron la sonda nasogástrica por la nariz, porque eso lo que pasa es que va a necrosar la nariz, el cartílago, y eso es mal, feo, feo, feo. Tampoco se va a fijar por la frente del enfermo, ¿sí? Porque ya he visto, ya por ejemplo, que amarran un hilo ahí por la sonda y le pegan ahí por la frente. Está mal, 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 mal. Porque la tensión ejercida podría causar úlcera por presión en el conducto nasal. Lo que pasa es que la zona está estirada ahí y eso va a necrosar el cartílago o va a empezar a ulcerarse, a descomponerse la nariz, ¿sí? Si queda, la sonda queda corta, ¿sí? Se tiene que poner un alargador con conector, ¿sí? Y que de tal manera que la bolsa queda al declive. Siempre la bolsa tiene que, la bolsa y la bolsa y el colector y el alargador, el prolongador que le vamos a poner al paciente, tiene que quedar mismo lado que está la sonda. No se tiene que quedar al otro lado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si la sonda nosotros le pusimos en la fosa nasal al lado derecha, el colector tiene que estar al lado derecho también, no por el lado izquierdo, porque ahí va a ejercer también una presión por el cartílago y puede necrosar ese cartílago, puede quedar ese paciente con nariz desviada, con tabique desviado, ¿sí? Entonces, siempre lo ideal es que
Eh, Como le decir, siempre lo ideal es que fijar la sonda por el ala de la nariz, ¿sí? De tal manera que quede justo eso, no tiene que quedar, ¿cómo se dice? No tiene que quedar flojo para que pueda moverse esa sonda. ¿Está? Bueno, una vez que estemos todo esto, magnífico, ya está. Ya sabemos cuándo vamos a introducir, cuándo vamos a colocarle sonda. Ahora vamos a hablar un poquitito cuándo lo que le retiramos esa sonda. ¿Sí? Criterios para retirar una sonda nasogástrica. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer? Sobre todo en pacientes operados, ¿verdad? Entonces, paciente consciente y con reflejo de glutorio presente. Primer punto, paciente que esté consciente y que tenga ese reflejo ya establecido. Dos, el débito tiene que ser claro. Débito menos de 200 ml en 24 horas o 50 cc en las últimas 6 horas. Y sobre todo la presencia del tránsito intestinal. Paciente que no tiene todavía tránsito intestinal, no se le retira la sonda. Paciente que no tiene un débito claro, no se le retira la sonda. Paciente que tiene más de 200 ml, no se le retira la sonda. ¿Sí? Entonces, débito claro, débito menos 200 ml en 24 o menos de 50 en 6 horas y presencia de tránsito intestinal. ¿Sí? ¿Cómo retiramos? Colocar al paciente en posición semisentada, ¿sí? Hacer un lavado con agua fría de la sonda antes de retirar la cinta adhesiva, ¿sí? Que a la sonda para asegurarse que se pueda mover con facilidad. Pedirle al paciente, y eso es muy importante, si desconectar toda la sonda, desconectar toda la sonda, dejar ver que ya está, que esté flojo, que esté siempre se pueda mover, y decirle al paciente que respire hondo. ¿Sí? O decirle al paciente una o dos veces que respire hondo, y cuando comienza a inspirar, ¿sí? Entonces, ahí es el momento que vamos a retirar la sonda, ¿sí? O sea, decimos al paciente que inspire. Y el tercero que está inspirando, ahí le retiramos de una vez, ¿sí? Y se tiene que respirar, se extrae la sonda con rapidez, obviamente cuidando que no salpique todo después. Luego de eso se provee al paciente agua para tratar de enjuagar la boca o alguna toalla o gasa o papel, lo que tengamos a mano para tratar de limpiarse la boca y la nariz, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones de la sonda nasogástrica? Primero, atelectasia e infecciones respiratorias. La presencia de una sonda nasogástrica en la faringe dificulta la expulsión de secreciones, por lo cual la incidencia de atelectasias y complicaciones respiratorias es muy alto, ¿sí? La profilaxis de esto es que el paciente haga fisioterapia respiratoria, ¿sí? En la sonda se tiene que dar lo menos, bueno, hablando de paciente quirúrgico siempre, ¿sí? Porque paciente clínico es otra cosa. Paciente quirúrgico, la sonda se tiene que dar lo menos tiempo posible. Paciente que ya tiene tránsito, paciente que ya está consciente, paciente que ya tiene un débito claro y menos de 200, eso se tiene que retirar la sonda, ¿sí? Justamente para evitar todo este tipo de complicaciones. Bueno, estomatitis y parotiditis. Por tener la nariz obstruida, estos pacientes respiran por la boca, lo que produce una sequedad en las mucosas de la cavidad oral, sí hace que el paciente se queje de sed. Esta sequedad de la mucosa puede producir úlceras y fisuras en la mucosa llevando a estomatitis.
ulceraciones, faringitis y proctitis. Para evitar todo esto tenemos que hacer un aseo bucal varias veces al día. Necrosis, ulceración y necrosis. Si una sonda queda mucho tiempo, puede ulcerar la nariz o el paladar blando, ¿sí? Si está hecho una fijación inadecuada, la piel puede producir necrosis del cartílago de la nariz o de la punta de la nariz. Esto puede evitarse cambiando la sonda de la fosa nasal si es evidente que la ulceración o haciendo una fijación primaria segura o adecuada, ¿sí? Por eso le digo que hace rato le dije que la sonda nasogástrica no tiene que estar bailando ahí por la nariz del paciente, no tiene que estar moviéndose, ¿sí? Eh, por eso está súper mal, o eso que muchas veces se ve, que se le pone la sonda ahí, se le ata y se le pone por la frente. Está mal, ¿sí? Otra cosa también que, bueno, después hacemos. Bueno. Otitis media, la presencia de la sonda hematiza el ostium faríngeo de la trompa de Eustaquio, produciendo una otitis media por éxtasis. Varía el líquido de electrolitos. La succión gástrica puede remover grandes cantidades de agua y electrolitos, llevando a deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico del paciente. ¿Sí? La forma de evitar esto es reemplazar el volumen por volumen en forma de dextrosa. En solución salina, a la que se le añade potasio en cantidad de 40.000 equivalentes diarios. O si más, si de repente el paciente si tiene un desequilibrio, pues tenemos que corregir, tenemos que ir corrigiendo. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente tiene un débito de 500, 800 por su sonda nasogástrica, obviamente que ese volumen tenemos que reponer, ¿sí? Sinusitis es otra complicación relativamente frecuente que se observa en forma sinusitis purulenta en los pacientes en estados críticos, sobre todo esofagitis por reflujo. Y esto es muy importante que pueda tener una esofagitis por reflujo. La presencia de un cuerpo, la sonda nasogástrica, acuérdense que es un cuerpo extraño y entró por la nariz, pasó por la orofaringe, la faringe y se fue el esófago y se fue allá al estómago. Para llegar al estómago tuvo que estar abierto, tenemos que abrir el esfínter esofágico superior e inferior, perdón. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si está ahí en la sonda nasogástrica, ese esfínter, el esfínter esofágico inferior, va a estar abierto o entreabierto o semiabierto, ¿sí? Entonces, acá como dice, la unión carioesofágica hace que la sonda permanezca abierta en todo tiempo, originando así entonces un reflujo de contenido gástrico que dependiendo de la severidad y la duración puede llevar a una esofagitis. De ahí por ejemplo, los pacientes con sonda nasogástrica tienen mucho más probabilidades, por ejemplo, de hacer una neumonía en el transcurso de su internación, porque el paciente está con el esfínter esofágico inferior, está abierto, entonces el paciente está acostado y está a 0 grados, y generalmente por eso es lo que broncoaspiran, ¿sí? Entonces, evitar todo eso. Bueno, la mejor forma de evitar todas las complicaciones y atiendan bien esto, gente. La mejor forma de evitar todo este tipo de complicaciones es dejar instalar la sonda nasogástrica el mínimo tiempo posible. Lo que le dije hace rato, siempre estamos hablando de pacientes quirúrgicos, no estamos hablando de pacientes con patologías médicas, ¿sí? Acuérdense que estamos nosotros en cirugía 2.
No estamos hablando de esos pacientes abuelitos que están encamados hace 1000 años ahí, no, eso no estamos hablando de pacientes quirúrgicos. Es dejarle la sonda lo menos posible a ese paciente. Cuando el paciente ya está, como le dije, lúcido, un débito claro, tiene tránsito y su débito es menos de 200, es la indicación para retirar la sonda. ¿Sí? Bueno, vamos a ver este videito. ¿Están escuchando el audio? Sim, doutor. Sim, doutor. Ah, tá bom. A ver, después. Doutor, tá sem Doutor, áudio. tá sem o áudio. Tá sem áudio? Tá. Peraí. A ver. Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver sonda nasogástrica. Esta se utiliza todos los días en la práctica hospitalaria. Vamos a ver cuándo se debe colocar, cuándo no se debe colocar y la correcta colocación de la misma. Entonces, primero recordemos que esta es un dispositivo que permite suplir la función de la vía digestiva alta. Es decir, es una sonda justamente que conecta el exterior con el estómago, pero nos permite transportar elementos de manera bidireccional. Es decir, podemos por aquí introducir alimentación, principalmente que se la utiliza, líquidos, podemos introducir medicamentos y también si es que existe algo que debamos sacar del estómago, también permite realizarlo. Por ejemplo, cuando queremos hacer un lavado gástrico en un paciente que acaba de tomarse alguna sustancia tóxica. Recordemos que el vaciado gástrico ocurre hasta en unos 45 minutos, así que esto nos ayudaría bastante a quitar la carga de tóxico antes de que se absorba por el intestino. Esto es las principales indicaciones de utilizarlo, pero igual, vamos a verlas todas. Entonces, como ya dijimos, se utiliza para aspiración de contenido gástrico, para lavar el estómago si queremos sacar alguna sustancia tóxica, sirve principalmente para la nutrición, es decir, pacientes que no pueden deglutir por ellos mismos, por algún trastorno neurológico, un trastorno de estenosis de la vía digestiva alta, lo que sea. Este nos permite alimentar al paciente, es decir, reemplazar la función de su tubo digestivo alto que no funciona de la mejor manera. También en el posoperatorio de cirugía digestiva, administrar fármacos como les había dicho y también en situaciones puntuales de distensión gástrica nos ayuda a descomprimir el estómago. Esto son las indicaciones. Las contraindicaciones son, lo primero, obstrucción. Si nosotros tenemos evidencia o sospecha clínica elevada de que existe alguna obstrucción en todo el paso de la sonda, no vamos ni siquiera a intentarlo porque la sonda no va a pasar y más vamos a incomodar, molestar al paciente. Esto es bastante relativo. Hay obstrucciones por las que sí pasa, otras que no. Esto ya depende del paciente. También las coagulopatías incontrolables. O sea, recordemos, esta técnica es un poquito violenta, es un poquito lesiva para la mucosa, va a generar pequeñas hemorragias que en los pacientes normalmente no van a pasar de ahí, pero en el paciente con coagulopatía puede generar un sangrado digestivo. Así que esto sería muy importante de tener en cuenta. Los vómitos persistentes, sangrado digestivo alto per se. Y también otra cosa es el trauma maxilofacial o la fractura de la base del cráneo, si es que hay sospecha o está confirmado, porque también es posible que pasemos la sonda y ésta se vaya hacia la cavidad craneal. Esto es increíblemente peligroso, esto puede desencadenar una meningitis solamente por colocar la sonda, así que siempre hay que tener una precaución con esto, y les voy a mostrar más adelante lo que pasa, y siempre que haya una sospecha o esté confirmado de perforación esofágica. Igualmente, si nosotros pasamos la sonda y la sonda se fue por la perforación, va a terminar infectando, o sea, transportando todos los microbios que están en el esófago hacia el mediastino y generando una infección terrible. Así que estas serían las contraindicaciones.
Y bueno, ¿cómo la vamos a colocar? Primero tiene que ser un paciente que esté sentado. Esta posición favorece bastante el paso de la sonda. Si es que está muy encorvado, está acostado, esta se nos va a ir más fácil a la vía aérea. Y vamos a ver cuáles son los obstáculos anatómicos que vamos a enfrentar. Bueno, pasamos la sonda primero por la nariz, llega a la cavidad nasal, no pasa nada. Lo primero que todo es que pase las coanas. Entonces, primero debemos saber si es que están permeables. Antes de colocar la sonda, tapamos una fosa nasal del paciente y vemos si puede respirar. Eso quiere decir que esta coana está permeable, por ahí podremos pasar la sonda, y la otra también debe estar permeable para que el paciente siga respirando por esa fosa nasal. Una vez pasadas las coanas, nos enfrentamos a la garganta, y en la garganta tenemos tres problemas. El primero es que muchas veces, y esto depende de la posición del paciente, la sonda puede doblarse y meterse en la cavidad bucal. Se comienza a enrollar dentro de la boca y tú sigues pasando la sonda creyendo que sigue bajando, pero en realidad se está enrollando aquí. Una medida para contrarrestar esto es utilizar un bajalenguas. Tú ves, compruebas que la sonda pase la garganta y no te preocupas. En cambio, si es que se enrolla aquí, tú no te das cuenta. Eso es lo primero. Lo segundo es que la sonda se vaya a la vía aérea. Esto es muy importante. El paciente que está consciente, tú le pides que voluntariamente trague. Cuando él traga, se tapa la vía aérea y la sonda solo tiene una vía de salida. El problema es que muchos pacientes no están en su 100% de conciencia cuando vas a colocar esto y no les puedes pedir esto. Así que corres el riesgo de que se te vaya a la vía aérea. Una manera de contrarrestar esto es con la saturación de oxígeno, o sea, colocas el saturador, y también ver si es que hay un problema en la tonalidad de la voz. Si el paciente se estaba quejando, gritando y de repente ya no puede respirar o está tosiendo, sobre todo la tos, cuando tú tocas esta parte con la sonda, tose, quiere decir que te fuiste a la vía aérea. Eso tienes que retirar un poquito la sonda y luego ir avanzando más. Y la tercera condición es que no pasara de esófago. Cuando es que no pasa de esófago, pues ya, ahí ya no podemos hacer nada, se queda contraindicado el procedimiento, pero esas son las tres variantes anatómicas que podemos encontrarnos. Y bueno, ¿qué necesito para colocar la sonda? En la parte izquierda les coloco qué se utiliza para colocarla propiamente, y en la parte derecha qué se utiliza para comprobar que esté bien puesta. Entonces, primero que todo, necesito la sonda. Obviamente, ya vamos a hablar un poquito más de la sonda. Necesito un lubricante porque la sola secreción de las mucosas a veces no ayuda a que pase la sonda. Si se lubrica, la sonda pasa de manera bastante sencilla, menos dolorosa, menos molesta. También se puede utilizar un poco de roxicaína en spray. O sea, si puedes colocarle al paciente para que le anestesie un poco la mucosa y no le moleste tanto, eso también es súper bien aceptado. Unos guantes, y también vas a necesitar una medida de sujeción, es decir, una vez que coloques la sonda, tienes que pegarla a la nariz del paciente y también a la sonda utilizando un poquito de Flixomul, de Tegaderm, que tú cortas, formas un como pantalón, y ya vamos a ver cómo se hace esto, sobre todo porque la sonda nasogástrica, a diferencia de la vesical, no tiene un método de sujeción con balón. Recordemos que en la vesical tú puedes inflar un balón y ya no se devuelve la sonda, aquí no. Aquí el paciente incluso puede voluntariamente sacarse la sonda, así que siempre hay que tener cuidado con esto. Y también para comprobar que está bien colocada, el bajalenguas, como les dije, para ver que pase para abajo y no se enrolle dentro de la boca, el saturador, porque va a desaturar el paciente si es que se nos está yendo por la vía aérea, una jeringa de 20 mililitros. ¿Por qué? Porque esta la vamos a llenar de aire y pasarla por la sonda cuando creamos que ya está en estómago, y con el fonendoscopio vamos a escuchar el sonido característico del aire chocando contra el estómago. Una vez que escuchamos esto, sabemos que está bien colocada la sonda. ¿Y cómo sabemos hasta dónde debe llegar la sonda? Pues hacemos una medición como lo vemos aquí. La sonda nasogástrica tiene unos puntitos, como lo podemos ver acá, que nos permite a nosotros cuantificar más o menos hasta dónde le vamos a pasar. Y esto lo sabemos mediante esta técnica del 7 invertido. El 7 invertido, ¿qué es? Colocamos desde la punta de la nariz hasta la oreja, acodamos y desde aquí hasta el epigastrio. Y lo que mida, vamos a ver en relación a estos puntos donde se encuentra. Eso nos va a dar en detalle hasta dónde debemos pasar la sonda para ya estar dentro del estómago. Y bueno, vamos a pasar a ver cómo se coloca. Entonces, primero que todo, la posición del paciente. Esto a veces es un poco difícil, podemos ayudarnos de algunas almohadas, pero tiene que ser así. Luego vamos a proseguir a medir la sonda, desde la punta de la nariz al lobulillo de la oreja y del lobulillo de la oreja al epigastrio. Esto nos va a dar un referente en cuanto a los puntos que tiene la sonda, o sea, qué tan cerca estamos del primer, segundo, tercer punto, lo que sea, vamos a tener eso como referente, y hasta ahí sabemos que debemos pasar la sonda. Luego vamos a pasar a lubricarla para que sea más fácil de pasar. Le explicamos
aplicamos al paciente, el paciente se alista para la colocación de la misma y nosotros vamos a orientar la sonda a través de la nariz, pasamos la cavidad nasal y vamos a orientarle hacia adentro y hacia abajo para que pase la primera resistencia. O sea, primero nos ofrece una resistencia que es el paso a través de las coanas. Una vez que pasamos esto, ya es bastante más sencillo, pero bueno, vamos con el primer obstáculo anatómico. Habíamos dicho que se puede enrollar en la boca, así que para evitar esto, vamos a utilizar el bajalenguas para ver que no esté ahí y que sí haya pasado la garganta. Una vez que comprobamos que la sonda sí pasó por la garganta y no se está enrollando en la cavidad bucal, seguimos pasando la sonda. Nuestra segunda preocupación va a ser que la vía no se vaya por la vía aérea. Entonces, si el paciente tose, se le corta la voz, no puede respirar o disminuye su saturación de oxígeno, quiere decir que nos estamos yendo mal, nos estamos yendo por la vía aérea. Entonces, siempre no olviden colocar en el dedo del paciente el saturador, ese te va a ayudar bastante. Ahora, cuando ya llegamos al esófago, al estómago, vamos a colocar la jeringa de 10 ml y el fonendoscopio en el epigastrio para llenarle de aire y escuchar nosotros mismos con el fonendoscopio que el aire choque contra la pared gástrica. Este es el método de comprobación clínico, saber en ese momento que la sonda está donde debe estar. Es decir, escuchamos mientras la otra persona le aplica el aire directamente a través del extremo distal de la sonda. Entonces, si es que sí escuchamos, la sonda está bien puesta y ya podemos asegurarla a la nariz del paciente. Utilizamos el Tegaderm, el Flixomul, el esparadrapo, lo que sea, para fijarle tanto a la nariz con la parte proximal de la sonda, enrollamos a través de la misma y podemos también pasarla por detrás de la oreja del paciente para que se asegure mejor. Luego vamos a acodarle, como vemos ahí, para que no se escape contenido gástrico hasta ya tener la solución de alimentación o lo que sea que queramos pasar por la sonda. Esto es una medida preventiva hasta que ya traigamos lo que necesitamos. Y eso fue todo, muchachos. Bueno, ya es nuestra hora, gente. Una canasta aquí la semana que viene.